Parte 1. El abandono. Conductor solitario ve a un niño huérfano caminando por la carretera, y lo que hace nadie lo esperaba. La carretera se extendía interminable bajo el sol del mediodía, ardiente y despiadado. A lo lejos, una figura pequeña avanzaba con pasos lentos, arrastrando los pies sobre el asfalto caliente. Era un niño, no más de 10 años, con ropa sucia y zapatos rotos que apenas le protegían del calor abrasador. Estaba cubierto de polvo y lágrimas secas, y sus ojos miraban al vacío con una expresión que ningún niño debería tener jamás. Caminaba solo, completamente solo, sin saber hacia dónde iba ni por qué seguía avanzando. El niño se llamaba Mateo, aunque hacía días que nadie pronunciaba su nombre. Su madre había muerto 3 meses atrás, dejándolo al cuidado de su tío, un hombre amargado que nunca quiso la responsabilidad de criar a un huérfano. Durante semanas, Mateo vivió en silencio, tratando de ser invisible, de no molestar, de no existir demasiado. Pero cada día el rechazo se hacía más evidente en la mirada de su tío, en sus palabras cortantes, en el plato de comida que nunca llegaba completo. Hasta que una mañana su tío lo despertó temprano, le dijo que subirían al auto para visitar a unos familiares, y Mateo creyó que tal vez las cosas mejorarían. El viaje duró horas, y Mateo miraba por la ventana con algo parecido a la esperanza. Su tío no hablaba, solo conducía con la mandíbula apretada y los nudillos blancos sobre el volante. Cuando finalmente el auto se detuvo en medio de la nada, rodeado solo por carretera y montañas lejanas, Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su tío le ordenó bajar, y cuando el niño obedeció, escuchó las palabras que destrozarían su mundo para siempre. «No puedo seguir contigo. Aquí te quedas». El auto arrancó antes de que Mateo pudiera reaccionar, levantando una nube de polvo que lo cubrió mientras gritaba desesperado. Mateo corrió detrás del auto hasta que sus piernas no pudieron más, hasta que sus pulmones ardieron y sus lágrimas se mezclaron con el sudor y el polvo. Cayó de rodillas sobre el asfalto, sintiendo el calor quemante atravesar su ropa, y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Cuando finalmente levantó la cabeza, el auto ya no era más que un punto diminuto en el horizonte, desapareciendo para siempre. El silencio lo rodeaba, un silencio tan profundo que parecía tragarse hasta sus propios pensamientos. Estaba solo, completamente abandonado, en medio de una carretera que no conocía, sin agua, sin comida, sin nadie que lo esperara en ninguna parte. Las horas pasaron lentamente, cada minuto como una eternidad bajo ese sol implacable. Mateo intentó caminar. Aunque no sabía hacia dónde, solo seguía la línea de la carretera porque era lo único que tenía sentido hacer. Sus labios estaban agrietados, su garganta ardía de sed, y cada paso era más difícil que el anterior. Pensó en su madre, en cómo ella solía abrazarlo cuando tenía miedo, en su voz suave diciéndole que todo estaría bien. Pero ella ya no estaba, y nada estaba bien, y Mateo se preguntaba si alguien en el mundo se daría cuenta si él simplemente dejaba de caminar y se quedaba allí para siempre. Un auto pasó a toda velocidad, y Mateo levantó la mano débilmente, tratando de llamar su atención. Pero el conductor ni siquiera giró la cabeza, como si el niño fuera invisible, como si no existiera. Otro vehículo apareció minutos después, y esta vez Mateo gritó con todas sus fuerzas, agitando los brazos desesperado. El auto redujo la velocidad por un momento, y el corazón de Mateo dio un salto de esperanza. Pero entonces aceleró de nuevo y desapareció en la distancia, dejando al niño más solo que antes. Cada rechazo era un puñal clavándose en su pecho, confirmando lo que su tío le había hecho sentir, que no valía nada, que nadie lo quería, que su vida no importaba a nadie. La tarde comenzó a caer, y con ella llegó un viento frío que contrastaba cruelmente con el calor del día.
Mateo temblaba ahora. Sus ropas mojadas de sudor ofrecían poca protección contra el frío de la montaña. Sus piernas apenas lo sostenían, y cada paso era una batalla contra el deseo de simplemente dejarse caer y cerrar los ojos. Pensaba en rendirse, en aceptar que este era su final, que nadie vendría por él porque nadie lo amaba lo suficiente. La oscuridad comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura, hermoso e indiferente a su sufrimiento, y Mateo sintió que se ahogaba en su propia insignificancia. Entonces escuchó el sonido de un motor acercándose desde atrás, más lento que los anteriores. Mateo ya no tenía fuerzas para girar, para agitar los brazos o gritar pidiendo ayuda. Simplemente siguió caminando, arrastrando los pies, esperando que este auto también lo ignorara como todos los demás. El sonido se hizo más fuerte, más cercano, hasta que finalmente se detuvo justo a su lado. Mateo se detuvo también, pero no levantó la mirada, no quería ver otra cara de indiferencia, no podría soportar otro rechazo. Sus ojos permanecieron fijos en el suelo, en sus zapatos rotos y sus pies sangrantes, mientras esperaba escuchar el motor acelerar de nuevo. Pero el motor no aceleró. En su lugar, escuchó la puerta del conductor abrirse, pasos acercándose, y luego una voz masculina, ronca pero suave, que preguntó: «¿Estás bien, niño?». Mateo levantó la cabeza lentamente, encontrándose con los ojos de un hombre mayor, de rostro curtido por el sol y mirada cansada pero gentil. El hombre llevaba ropa de trabajo sucia y gastada. Sus manos eran grandes y llenas de callos, y algo en su expresión le hizo sentir a Mateo que tal vez, solo tal vez, no estaba completamente solo en el mundo. Pero el miedo y el dolor eran tan profundos que cuando intentó hablar, las palabras no salieron, solo un sollozo quebrado que resonó en el silencio de la carretera desierta. El hombre se arrodilló frente a Mateo, colocando una mano suave sobre su hombro. «Tranquilo, muchacho, estás a salvo ahora», dijo, y en su voz había una calidez que Mateo no había sentido desde la muerte de su madre. El niño colapsó entonces, sus piernas finalmente cediendo, y el hombre lo sostuvo antes de que cayera al suelo. Lo levantó con cuidado, como si fuera algo precioso y frágil, y lo llevó hacia su viejo camión. Mateo quería creer que esto era real, que alguien finalmente se había detenido, que alguien se preocupaba. Pero una parte de él, la parte rota por el abandono y el rechazo, susurraba que esto también terminaría mal, que pronto este hombre también lo dejaría en alguna parte y se iría para siempre. Parte 2. La experiencia inesperada. Conductor solitario ve a un niño huérfano caminando por la carretera. Y lo que hace nadie lo esperaba. El interior del camión olía a aceite y a café viejo, pero para Mateo era el lugar más cálido y seguro que había conocido en meses. El hombre lo había sentado en el asiento del copiloto y le había dado una botella de agua, observando en silencio mientras el niño bebía con desesperación. «Despacio, muchacho, o te vas a enfermar», advirtió con voz gentil. Mateo obedeció, aunque cada fibra de su ser quería vaciar la botella de un trago. Cuando finalmente bajó la botella, sus labios todavía agrietados pero ya no tan secos, se atrevió a mirar al hombre que lo había rescatado. ¿Quién era? ¿Por qué se había detenido cuando nadie más lo hizo? El hombre encendió el motor y comenzó a conducir, pero no dijo hacia dónde iban. Mateo tampoco preguntó, aún demasiado agotado y confundido para procesar lo que estaba sucediendo. El silencio entre ellos no era incómodo, pero estaba cargado de preguntas no formuladas. Después de varios minutos, el hombre finalmente habló. «Me llamo Roberto. Vivo solo en una cabaña no muy lejos de aquí. ¿Tienes hambre?». Mateo asintió débilmente, y Roberto sonrió por primera vez, una sonrisa triste que no alcanzaba sus ojos. Había algo en ese hombre que le recordaba a Mateo su propia soledad,
como si ambos compartieran un tipo de dolor similar, aunque diferente en sus detalles. El camino se volvió más estrecho y sinuoso, alejándose de la carretera principal y adentrándose en un bosque denso. La luz del atardecer apenas penetraba entre los árboles, creando sombras largas y fantasmales que bailaban al ritmo del viento. Mateo sintió una punzada de miedo en su estómago, preguntándose si había cometido un error al confiar en este extraño. ¿Y si Roberto era peligroso? ¿Y si tenía intenciones oscuras? Pero cuando miró nuevamente al hombre, vio solo cansancio en su rostro, una profunda tristeza que parecía tan antigua como las montañas que los rodeaban. Roberto no parecía alguien que quisiera hacer daño, sino alguien que él mismo había sido lastimado muchas veces antes. Finalmente llegaron a una pequeña cabaña de madera, aislada y rodeada de árboles. Era modesta, casi pobre en su simplicidad, pero estaba bien mantenida. Roberto estacionó el camión y ayudó a Mateo a bajar, guiándolo hacia el interior con una mano protectora en su espalda. Dentro, la cabaña era cálida y acogedora, con una estufa de leña en una esquina y muebles viejos pero limpios. En las paredes había fotografías, y Mateo notó que en todas aparecía Roberto con una mujer sonriente y un niño pequeño. Algo en esas fotografías le encogió el corazón, porque reconocía la expresión en los ojos de Roberto cuando miraba hacia ellas. Era la misma expresión que Mateo veía en el espejo cuando pensaba en su madre. Roberto preparó comida en silencio, mientras Mateo se sentaba en una silla de madera, observando cada movimiento del hombre con una mezcla de gratitud y precaución. Cuando finalmente le sirvió un plato de sopa caliente y pan, Mateo comió como si fuera la primera comida de su vida, saboreando cada bocado con una intensidad que hizo que Roberto apartara la mirada, limpiándose discretamente los ojos con el dorso de la mano. Después de comer, Roberto le mostró un pequeño cuarto con una cama estrecha y sábanas limpias. «Puedes dormir aquí esta noche», dijo simplemente. Mateo quería hacer preguntas. Quería saber qué pasaría mañana, si Roberto también lo abandonaría, pero estaba tan exhausto que apenas pudo murmurar un «gracias» antes de que sus ojos se cerraran. Esa noche, Mateo durmió profundamente por primera vez en semanas, pero sus sueños estaban llenos de imágenes perturbadoras. Soñó con su tío dejándolo en la carretera una y otra vez, con autos pasando sin detenerse, con el sol quemándole la piel hasta convertirlo en cenizas. Despertó varias veces gritando, y cada vez Roberto aparecía en la puerta, encendiendo una luz suave y preguntándole si estaba bien. No entraba a la habitación, respetando el espacio del niño, pero su presencia al otro lado de la puerta era reconfortante, de una manera que Mateo no podía explicar. Era como si Roberto entendiera el miedo y el trauma sin necesidad de palabras, como si él también hubiera pasado por noches similares, llenas de pesadillas. A la mañana siguiente, Mateo despertó con la luz del sol filtrándose por una pequeña ventana. Por un momento, no recordó dónde estaba, y el pánico lo invadió hasta que olió el café y escuchó a Roberto moviéndose en la cocina. Se levantó lentamente, sus músculos adoloridos por el agotamiento del día anterior, y salió de la habitación. Roberto estaba preparando el desayuno, y cuando vio a Mateo, simplemente señaló una silla invitándolo a sentarse. Comieron en silencio, un silencio que ya no era incómodo, sino casi familiar, como si ambos supieran instintivamente que el otro necesitaba tiempo y espacio para procesar sus propios demonios antes de poder compartirlos con palabras. Después del desayuno, Roberto le dijo a Mateo que necesitaba salir a trabajar unas horas. «Hay comida en la despensa si tienes hambre. Puedes explorar por aquí si quieres, pero no te alejes demasiado», dijo. Su tono no era de orden, sino de preocupación genuina.
Mateo asintió, y cuando Roberto se fue en su camión, el niño se quedó solo en la cabaña, preguntándose nuevamente si el hombre volvería o si esto era solo otra forma de abandono, más amable, pero abandono al fin. Las horas pasaron lentamente, y Mateo exploró la cabaña con curiosidad temerosa, tocando los objetos con cuidado, como si fueran sagrados, como si no tuviera derecho a estar allí. Las fotografías en las paredes lo fascinaban y lo entristecían a la vez. En una de las fotografías, Roberto aparecía más joven, con su brazo alrededor de la mujer y el niño pequeño, todos sonriendo frente a una playa. La felicidad en sus rostros era tan evidente que Mateo sintió una punzada de envidia y tristeza. ¿Qué había pasado con ellos? ¿Dónde estaban ahora? La cabaña estaba llena de rastros de una familia que ya no existía. Juguetes viejos en una caja, ropa de mujer cuidadosamente doblada en un armario, dibujos infantiles pegados en el refrigerador con imanes desgastados. Era como si Roberto hubiera congelado el tiempo, incapaz de dejar ir el pasado, pero tampoco de seguir adelante. Mateo entendía ese sentimiento mejor de lo que le gustaría admitir, porque él también se aferraba a los recuerdos de su madre como si fueran lo único que lo mantenía vivo. Cuando Roberto finalmente regresó al atardecer, encontró a Mateo sentado en el porche de la cabaña, mirando el bosque con expresión pensativa. El hombre se sentó a su lado sin decir palabra y permanecieron así durante largo rato, dos almas rotas, compartiendo un silencio cargado de significado. Finalmente, Roberto rompió el silencio. Mi esposa y mi hijo murieron hace 3 años en un accidente de auto. Yo iba conduciendo. Su voz era apenas un susurro, cargada de un dolor tan profundo que Mateo sintió lágrimas brotar de sus propios ojos. Roberto continuó. Desde entonces vivo aquí solo, tratando de encontrar una razón para seguir adelante. No la he encontrado aún. Mateo entendió entonces por qué Roberto se había detenido en esa carretera cuando nadie más lo hizo, porque él también sabía lo que era estar perdido y abandonado, aunque de una manera diferente. Parte 3. La transformación. Conductor solitario ve a un niño huérfano caminando por la carretera, y lo que hace nadie lo esperaba. Los días se convirtieron en semanas, y Mateo se quedó en la cabaña de Roberto sin que ninguno de los dos hablara explícitamente sobre cuánto tiempo duraría este arreglo. Era como si ambos hubieran llegado a un acuerdo silencioso. Necesitaban estar juntos, aunque ninguno sabía exactamente por qué o por cuánto tiempo. Roberto enseñó a Mateo a cortar leña, a reparar cosas rotas, a cocinar comidas simples. Trabajaban lado a lado en silencio, comunicándose más con gestos y miradas que con palabras. Había algo sanador en esa rutina, en la simplicidad de las tareas diarias, en la presencia constante del otro sin demandas ni expectativas. Por primera vez desde la muerte de su madre, Mateo sentía que podía respirar sin que el aire le doliera en los pulmones. Una tarde, mientras cortaban leña juntos, Mateo finalmente reunió el coraje para hablar sobre lo que había sucedido. Con voz temblorosa, le contó a Roberto sobre su madre, sobre su tío, sobre el día en que lo abandonaron en la carretera. Roberto escuchó sin interrumpir, sus manos deteniéndose en su trabajo, su rostro endureciéndose con cada detalle de la historia. Cuando Mateo terminó, con lágrimas corriendo por sus mejillas, Roberto dejó el hacha y se arrodilló frente al niño. «Lo que te hicieron fue cruel e imperdonable», dijo con voz firme. «Pero quiero que sepas algo. Tú no eres invisible. Tú importas. Y yo me alegro de haberte encontrado ese día». Sus palabras rompieron algo dentro de Mateo, un dique que había estado conteniendo meses de dolor y rabia, y el niño lloró en los brazos de Roberto como no lo había hecho desde que su madre murió. Esa noche, después de la cena, Roberto compartió su propia historia completa.
Habló sobre el accidente, sobre cómo había distraído la mirada de la carretera por un segundo, solo un segundo, y cómo ese momento había destruido todo lo que amaba. Habló sobre la culpa que lo consumía cada día, sobre los pensamientos oscuros que lo visitaban en las noches solitarias, sobre las veces que había considerado simplemente rendirse y dejar de existir. Pero entonces te vi en esa carretera, dijo, su voz quebrándose, y fue como si el universo me estuviera dando una segunda oportunidad. No para reemplazar a mi hijo, eso nunca, pero tal vez para hacer algo bueno con este dolor que cargo. Mateo entendió entonces que el rescate había sido mutuo. Roberto lo había salvado a él, pero de alguna manera, él también estaba salvando a Roberto. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles pero profundos en ambos. Roberto comenzó a sonreír más a menudo, y aunque sus sonrisas todavía llevaban la sombra de su pérdida, había en ellas un destello de algo parecido a la esperanza. Mateo, por su parte, empezó a hablar más, a hacer preguntas, a compartir sus pensamientos y miedos sin el terror constante de ser rechazado o abandonado. Juntos, limpiaron la cabaña de algunos de los objetos que Roberto había estado guardando como santuarios al pasado. No se deshicieron de todo, porque el pasado merecía ser honrado, pero hicieron espacio para el presente, para la vida que estaban construyendo juntos en este lugar aislado del resto del mundo. Un día, Roberto llevó a Mateo al pueblo más cercano, un viaje que tomó más de 1 hora. El niño estaba nervioso, temiendo encontrarse con autoridades que lo devolverían con su tío o lo enviarían a algún orfanato. Pero Roberto le aseguró que solo iban de compras, a conseguir ropa nueva y útiles escolares. «Si vas a quedarte conmigo, necesitas ir a la escuela», dijo Roberto, y esas palabras, «quedarte conmigo», resonaron en el corazón de Mateo con una intensidad que lo dejó sin aliento. Era posible, podía realmente quedarse. Tenía permiso para construir una nueva vida aquí, con este hombre que lo había rescatado no solo de la carretera, sino de la oscuridad de su propia desesperación. En el pueblo, mientras compraban cosas, Mateo notó cómo la gente saludaba a Roberto con respeto, algunos con compasión en sus ojos, claramente conociendo su historia. Y cuando presentaba a Mateo, lo hacía con un orgullo sutil, que hacía que el pecho del niño se llenara de algo cálido y nuevo, pertenencia. Esa noche, de vuelta en la cabaña, Roberto preparó una cena especial. Había comprado ingredientes para hacer el plato favorito de su hijo fallecido, algo que no había cocinado en 3 años. Mientras comían, Roberto habló sobre sus recuerdos con una sonrisa triste pero genuina, compartiendo historias que había guardado en silencio durante demasiado tiempo. Mateo escuchaba atentamente, entendiendo que Roberto le estaba abriendo la puerta a su pasado, invitándolo a conocer a las personas que ya no estaban, pero que todavía vivían en su corazón. «Mi hijo habría tenido tu edad ahora», dijo Roberto suavemente. «Creo que se habría alegrado de saber que alguien más ocupa esta silla, de que alguien más me hace compañía». Mateo sintió lágrimas correr por sus mejillas, pero esta vez no eran de tristeza sino de gratitud, de alivio, de algo parecido a la felicidad. Los meses siguieron pasando, y con ellos llegó el invierno. La cabaña se llenó del calor de la estufa de leña, y las noches eran largas pero acogedoras. Roberto enseñó a Mateo a jugar ajedrez y pasaban horas frente al tablero planeando estrategias y compartiendo silencios cómodos. La escuela comenzó, y aunque al principio fue difícil para Mateo integrarse después de tanto tiempo aislado, Roberto lo apoyó con paciencia infinita, ayudándolo con las tareas y animándolo cuando se sentía frustrado. Los maestros notaron el cambio en el niño, cómo pasó de ser callado y asustado a ser más confiado y participativo. Algunos preguntaron sobre su situación,
y Roberto explicó que estaba en proceso de convertirse oficialmente en su tutor legal. Una revelación que llenó a Mateo de una alegría tan intensa que casi dolía. Una tarde de primavera, más de un año después de aquel día en la carretera, Roberto y Mateo estaban trabajando en el jardín que habían plantado juntos. El sol brillaba cálido, los pájaros cantaban y había una paz en el aire que ambos habían aprendido a apreciar. Mateo se detuvo en su trabajo y miró a Roberto, quien estaba arrodillado en la tierra, plantando semillas con cuidado. «Roberto», dijo Mateo suavemente, y el hombre levantó la vista. «Gracias por no seguir de largo ese día». Roberto sonrió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Gracias a ti por darme una razón para detenerme», respondió. En ese momento, ambos entendieron que habían salvado al otro de maneras que las palabras nunca podrían expresar completamente, que habían transformado su dolor compartido en algo hermoso y nuevo. Una familia elegida, construida no en sangre, sino en comprensión mutua y amor incondicional. El mundo había sido cruel con ambos, había tomado lo que más amaban y los había dejado rotos y sangrantes en el camino. Pero en su dolor compartido, habían encontrado la fuerza para seguir adelante, para construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que habían perdido. Mateo ya no era el niño abandonado en la carretera, invisible y sin valor. Era un joven que estaba aprendiendo que su vida tenía significado, que merecía amor y cuidado, que podía confiar nuevamente. Roberto ya no era el hombre destrozado por la culpa, esperando el final en soledad. Era alguien que había encontrado un propósito en medio de su dolor, una razón para levantarse cada mañana y enfrentar el día. Juntos habían tomado sus heridas más profundas y las habían convertido en puentes hacia la sanación. La historia de cómo se encontraron en esa carretera se convirtió en algo que ambos atesoraban, no como un recuerdo de trauma, sino como el momento en que sus vidas cambiaron para siempre. Mateo aprendió que el abandono de su tío, aunque cruel e injusto, lo había llevado a encontrar algo que nunca había esperado: un segundo padre, una segunda oportunidad, una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la bondad puede aparecer de las formas más inesperadas. Roberto aprendió que el perdón, especialmente el perdón hacia uno mismo, era posible, que su pasado no definía su futuro, que aún tenía amor para dar y recibir. La carretera que una vez había sido escenario de abandono y desesperación se había transformado en el lugar donde dos almas rotas se habían encontrado y habían decidido sanar juntas. Y así, en esa pequeña cabaña en medio del bosque, rodeados por montañas y silencio, Mateo y Roberto construyeron una vida que ninguno de los dos había imaginado posible. Una vida llena de trabajo honesto, risas compartidas, lágrimas permitidas y, sobre todo, la certeza profunda de que ya no estaban solos. El mundo los había lastimado profundamente, pero juntos habían descubierto que el dolor no tiene que ser el final de la historia, que puede ser el comienzo de algo hermoso si encontramos a las personas correctas con quienes compartirlo. Mateo había aprendido a ver el mundo con otros ojos, no con la inocencia perdida de su infancia, sino con la sabiduría ganada a través del sufrimiento y la supervivencia, con la comprensión de que la humanidad contiene tanto crueldad como bondad infinita, y que vale la pena seguir creyendo en lo segundo, incluso después de experimentar lo primero. Pasaron 2 años más, y Mateo se convirtió en un adolescente reflexivo y compasivo, moldeado tanto por su trauma como por la sanación que había encontrado junto a Roberto. En la escuela destacaba no solo académicamente, sino también por su capacidad de conectar con otros estudiantes que parecían perdidos o rechazados. Había algo en su mirada que comunicaba comprensión profunda.
una empatía ganada a través de haber tocado el fondo de la desesperación y haber sobrevivido. Los maestros comentaban entre ellos sobre el cambio extraordinario en ese niño que había llegado 3 años atrás, tan roto y asustado. Ahora ayudaba a otros. Compartía su almuerzo con quien no tenía. Defendía a los más débiles sin dudarlo. Roberto observaba este desarrollo con un orgullo que apenas podía contener, viendo en Mateo no un reemplazo de su hijo perdido, sino algo completamente nuevo y precioso en sí mismo. Un día de otoño, mientras regresaban de la escuela, Mateo le pidió a Roberto que se detuviera en el mismo lugar donde se habían encontrado años atrás. Roberto lo miró con sorpresa, pero obedeció, estacionando el camión exactamente donde lo había hecho aquella tarde que cambió sus vidas. Ambos bajaron del vehículo y caminaron hasta el borde de la carretera, mirando el asfalto que se extendía en ambas direcciones. Mateo se quedó en silencio durante largo rato, sus ojos recorriendo el paisaje con una mezcla de emociones complejas. «A veces tengo pesadillas de que sigo aquí», dijo finalmente, su voz apenas un susurro llevado por el viento, caminando solo, invisible, esperando que alguien se detenga. Y entonces me despierto y recuerdo que tú te detuviste, que me salvaste, y el miedo desaparece. Roberto puso una mano sobre el hombro de Mateo, apretándolo suavemente. Tú también me salvaste a mí, hijo. No lo olvides nunca. La palabra hijo resonó en el aire entre ellos, pronunciada con tanta naturalidad que por un momento ninguno de los dos la procesó completamente. Pero cuando Mateo giró para mirar a Roberto, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Era la primera vez que Roberto usaba esa palabra, aunque ambos habían sentido la realidad de su significado durante mucho tiempo. No era una palabra que reemplazara el pasado de ninguno de los dos. No borraba a la madre de Mateo, ni al hijo de Roberto, pero creaba algo nuevo, algo sagrado en su propio derecho. Mateo se abrazó a Roberto con fuerza, y el hombre mayor lo sostuvo como había deseado poder sostener a su propio hijo una última vez. Lloraron juntos allí, en ese lugar que había sido testigo de tanto dolor y abandono, transformándolo ahora en un monumento a su amor mutuo y su sanación compartida. Esa noche, de vuelta en la cabaña, Roberto sacó una caja que había guardado bajo llave durante años. Dentro había documentos, fotografías, objetos personales de su familia perdida. Se sentó con Mateo en la mesa de la cocina y, por primera vez, compartió cada memoria con detalle completo, sin contenerse, sin protegerse del dolor. Habló de su esposa María, de cómo se habían conocido en la universidad, de su risa contagiosa y su amor por las plantas. Habló de su hijo Daniel, de sus sueños de ser astronauta, de cómo amaba construir cosas con bloques durante horas. Mateo escuchaba con atención reverente, honrando estas memorias como los tesoros que eran. «Ojalá hubiera podido conocerlos», dijo Mateo suavemente. Roberto sonrió a través de sus lágrimas. «Creo que ellos te habrían amado, y creo que estarían felices de saber que no estoy solo, que encontré una razón para seguir viviendo». Los años continuaron su marcha inexorable, trayendo consigo más cambios y crecimientos. Mateo se graduó de la secundaria con honores, y Roberto asistió a la ceremonia con el pecho henchido de orgullo, aplaudiendo más fuerte que nadie cuando pronunciaron el nombre de su hijo. Sí, su hijo, porque eso era lo que Mateo se había convertido en todos los sentidos que importaban, más allá de la biología o los papeles legales. Después de la graduación, Mateo tomó una decisión que sorprendió a muchos, pero no a Roberto. Decidió quedarse en el pueblo, estudiar en una universidad cercana y seguir viviendo en la cabaña mientras pudiera. «Este es mi hogar», explicó simplemente cuando sus amigos le preguntaron por qué no se iba a la ciudad. «Y Roberto es mi familia. No voy a dejarlo solo ahora, no después de todo lo que ha hecho por mí».
Durante sus años universitarios, Mateo eligió estudiar trabajo social, impulsado por su propia experiencia de abandono y rescate. Quería ayudar a otros niños como él. Quería ser para alguien más lo que Roberto había sido para él. En sus prácticas profesionales, trabajó con niños en hogares de acogida, con jóvenes sin techo, con familias en crisis. Cada caso tocaba su corazón de manera profunda, recordándole cuán fácilmente podría haber terminado en situaciones similares o peores si Roberto no se hubiera detenido aquel día. Roberto lo apoyaba incondicionalmente, escuchando sus historias cuando llegaba a casa agotado emocionalmente, ofreciendo sabiduría ganada a través de sus propios años de sufrimiento y sanación. La cabaña, que una vez había sido un refugio de soledad y dolor, se había transformado en un hogar de amor, propósito y esperanza. En el 5º aniversario del día en que se encontraron, Mateo organizó una pequeña celebración. Invitó a algunos amigos cercanos y vecinos que habían sido testigos de su transformación a lo largo de los años. Preparó la comida favorita de Roberto y decoró la cabaña con fotografías de los dos juntos a lo largo de los años, cortando leña, pescando en el río cercano, construyendo el jardín, celebrando cumpleaños y graduaciones. Cuando Roberto vio todas las fotografías juntas, se quedó sin palabras, sus ojos recorriendo cada imagen con asombro y gratitud. Al final de la noche, cuando todos se habían ido y solo quedaban ellos dos limpiando, Mateo le entregó a Roberto un sobre. Dentro había documentos legales. Mateo había cambiado oficialmente su apellido al de Roberto, honrando no solo su relación presente, sino también su compromiso mutuo hacia el futuro. Roberto leyó los documentos con manos temblorosas, y cuando terminó, abrazó a Mateo con tal fuerza que apenas podían respirar. «Eres mi mayor orgullo», susurró Roberto, «mi mayor bendición». Años después, cuando Mateo ya tenía su propia práctica de trabajo social en el pueblo, seguía visitando la cabaña todas las semanas. Roberto había envejecido, sus movimientos eran más lentos, su cabello completamente blanco, pero sus ojos mantenían esa calidez que había capturado el corazón de un niño abandonado tantos años atrás. Mateo traía a sus propios casos difíciles a la cabaña a veces, niños que necesitaban un lugar seguro temporalmente, y Roberto los recibía con la misma bondad que había mostrado a Mateo. La cabaña se había convertido en un símbolo de esperanza para muchos en el pueblo, un lugar donde los perdidos podían encontrar refugio, donde los rotos podían empezar a sanar. La historia de Roberto y Mateo se había convertido en leyenda local, un recordatorio de que la familia no siempre es la que naces, sino la que eliges, la que te elige de vuelta. Una tarde lluviosa, mientras estaban sentados en el porche de la cabaña, como habían hecho tantas veces a lo largo de los años, Roberto miró a Mateo con expresión contemplativa. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», preguntó. Mateo negó con la cabeza, invitándolo a continuar. «Que aquel día en la carretera, cuando te vi caminando solo, mi primer instinto fue seguir de largo. Estaba tan perdido en mi propio dolor que casi te ignoro como todos los demás. Pero algo me hizo detenerme, algo más fuerte que mi propio sufrimiento. Y ahora me doy cuenta de que fue el amor que pensé que había muerto con mi familia, pero que en realidad solo estaba esperando una nueva forma de expresarse». Mateo sintió lágrimas rodar por sus mejillas. «Yo también casi me rendí ese día. Mis piernas apenas me sostenían y una parte de mí quería simplemente dejarse caer y nunca levantarse. Pero seguí caminando, y tú apareciste justo a tiempo. La historia podría haber terminado de tantas maneras diferentes, todas ellas trágicas. Mateo podría haber muerto en esa carretera, víctima del abandono cruel de su tío y la indiferencia de extraños.
Roberto podría haber seguido de largo, permitiendo que su culpa y dolor lo consumieran hasta que ya no quedara nada de él. Pero en cambio, el universo conspiró para que sus caminos se cruzaran en el momento exacto en que ambos lo necesitaban, cuando el dolor de uno podía ser sanado por la compasión del otro, cuando la pérdida de uno podía encontrar significado en el rescate del otro. No fue coincidencia ni suerte, fue la manifestación tangible de que incluso en un mundo que puede ser increíblemente cruel, la bondad humana persiste, esperando su momento para florecer en los lugares más inesperados y las circunstancias más improbables. Mateo ya no veía el mundo con los ojos de un niño abandonado. Veía un mundo complejo, lleno de dolor y alegría entrelazados, donde la tragedia y la redención coexistían en balance precario. Había aprendido que las personas pueden ser tanto monstruos como ángeles, que el mismo corazón, capaz de rechazar, puede también acoger, que nada está escrito en piedra y que siempre, siempre hay esperanza de transformación si uno está dispuesto a hacer el trabajo difícil de sanar. Roberto le había enseñado esto no con palabras, sino con acciones, día tras día, año tras año, mostrándole que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una decisión constante de aparecer, de cuidar, de quedarse incluso cuando es difícil. Y Mateo, a su vez, había enseñado a Roberto que el perdón es posible, que el pasado no tiene que definir el futuro, que uno puede cargar cicatrices profundas y aún así construir algo hermoso sobre ellas.